Gracias e benvidos e benvidas de todo corazón. Dis que o yoga mellora o equilibrio interior e tamén mellora o estado mental, mellora a saúde, en definitiva. As sociedades modernas están practicando yoga e logo tenemos ocasión de falar de personaxes moi populares, de xente moi coñecida que practica yoga, políticos, xente do mundo do teatro, do cine, da canción, e logo despois xente de todo tipo que encontrou no yoga un camiño, unha maneira de mellorar a súa calidade de vida. E, en fin, isto nos trae aquí a un dos homes que trouxo o yoga a Galicia antes que ninguén. Manuel Agulla, moi boas tardes. Buenas tardes. Manuel Agulla leva 20 anos xa cun centro Sananda en Vigo. Toda unha vida. Toda unha vida, 20 anos. E a vostede o yoga transformouno de tal maneira que incluso rebautizouse e cambiou o seu nome Madana. Sí, en cierto modo. Lo que pasa es que dentro de la filosofía del yoga hay diversos aspectos entre los cuales puede existir lo que se denomina la iniciación al nombre, es decir, como tratar de iniciar una nueva vida con la finalidad de entender que tal vida, que tal existencia humana realmente no es otra cosa que la búsqueda de la dicha, del equilibrio y la felicidad, y para eso están las enseñanzas de los grandes maestros, entre cuyas enseñanzas justamente puede existir, evidentemente y de manera voluntaria, la iniciación al nombre, al cambio de nombre. Bueno, en definitiva, temos aí un yogi que nos vai facer diversos exercicios, pero en que consiste o yoga? Como poderíamos definir para aquelas persoas que viron esta imaxe en máis dunha ocasión, no retrato dunha revista e incluso en imaxes de televisión, pero que nunca se pararon a buscar a definición? En que consiste o yoga? Que é o yoga realmente? Mira, aun cuando es una pregunta muy manida, es una pregunta sumamente interesante. El yoga tiene diversos aspectos. Primeramente, es un sistema integral de educación. Y cuando hablo de un sistema integral me refiero al cuerpo físico, me refiero a la mente y me refiero también a ciertos estados de conciencia, ciertos estados mentales que todavía son desconocidos para nosotros, pero que mediante la metodología que el yoga enseña uno puede tener acceso a esos niveles de conciencia. Por lo tanto, procuramos desarrollar primeramente lo más importante, aquello con lo que nos identificamos, que es el cuerpo físico. Este cuerpo tiene que estar en perfectas condiciones, es decir, hay que gozar y disfrutar de la salud. El mayor bien que el ser humano puede poseer es la salud, es la más grande de las riquezas. Entonces el yoga hace especial hincapié por medio de la yogoterapia o yogaterapia a través de 5 principios que absolutamente todo el mundo debiera practicar. Primero, el arte de la respiración. Respirar es vivir. Cuando uno aprende a respirar se fatiga menos, duerme más profundamente, combate el insomnio, combate la inquietud, el estrés, la ansiedad, la depresión. Por lo tanto, ya coloco el primero de los puntos, la respiración. Luego, el ejercicio adecuado y el ejercicio más inteligente que puede existir es este que estamos viendo en la pantalla en estos momentos, que estas posturas se llaman asanas, donde más de 300 articulaciones del cuerpo entran en funcionamiento, más de 800 músculos, donde se estimula la circulación sanguínea, donde el conjunto de células, que son muchos trillones de células las que configuran el cuerpo físico, se ven regadas, nutridas, inundadas de vigor, de energía y vida, y donde la musculatura se fortalece y donde el sistema nervioso se va equilibrando. En vez de irritar el sistema nervioso, como hacemos prácticamente todos los días, se trata de estimularlo adecuadamente y ganar en control sobre el cuerpo. Ahora bien, no hay control del cuerpo si no hay control de la propia mente. Cuerpo y mente son aspectos que están íntimamente conectados, tienen que interactuar. En el momento en que se produce un pensamiento en la mente, de manera automática hay una repercusión orgánica, corporal. Y de la misma forma que uno actúa a través de estas posturas, no solamente actúan sobre el cuerpo, sino al mismo tiempo sobre la propia psique, sobre la propia mente. Levamos deses cinco capítulos importantes, levamos 2, pero a mí antóxaseme unha pregunta ao fío destas, como sana, no, asanas, asanas, destas sí. Asanas. Ben, vemos como o corpo é como dominado
como dominado por unha forza interior. É necesario que a persoa que fai yoga teña unha preparación física que pode doblar, ou é a mente que endobla ese corpo? Non sei, non o entendo, por eso lle pregunto. Estoy realmente encantado por todas las preguntas que tú me estás haciendo, porque créeme sinceramente que es difícil encontrar a personas que hagan esa exposición en cuanto a la pregunta, ¿no? No necesariamente, cada uno de nosotros tiene limitaciones, el cuerpo tiene limitaciones y absolutamente todo el mundo puede practicar yoga independientemente de su edad y de su condición física, pero obviamente si tratamos el cuerpo con mimo, con cariño y con cuidado, evidentemente nos vamos a mover en la vida, en el plano físico, muchísimo mejor. Ahora, no necesariamente, porque hay tipos de yoga diversos, entre ellos el yoga mental, el Raya Yoga, y se trata de ir controlando la mente para hacer de la mente un verdadero paraíso. No es necesario morir para ir al cielo, puesto que uno cuando controla ese alboroto mental, esa agitación constante en la que uno está sumido, hay técnicas de introspección, de interiorización, de control mental, técnicas de meditación, técnicas de relajación. Y evidentemente todo aquello que existe en la mente tiene una repercusión necesariamente orgánica. De ahí que en la actualidad está tan de moda la medicina más puntera, que es una palabra pues muy extraña, estrambótica, psiconeuroinmunología, lo cual quiere decir que la psique, la mente, a través del cerebro y el sistema nervioso, fortalece el sistema inmunológico, lo cual quiere decir que en la medida en que vayamos colocando en nuestra mente estados mentales positivos, eso va a reforzar nuestro equilibrio psíquico y al mismo tiempo va a tener una reacción y repercusión en todo el organismo, mejorando la circulación sanguínea, el aparato locomotor, el sistema nervioso, etc. ¿no? Madara, casi telegráficamente, eses tres outros capítulos importantes nos que se basa o yoga, enumerámoslos en que sexan solamente enumerados? Sí, sencillamente en lo que uno come en eso se convierte, por lo tanto hay que abogar por una dieta mucho más natural, alimentación adecuada. Luego tenemos la relajación. La relajación es sumamente importante, vivimos en un mundo lleno de prisa, de tensión, de ansiedad y vivimos tremendamente estresados. De la misma forma que hay enfermedades psicosomáticas, hay salud psicosomática y eso depende del estilo de vida. Y ese otro último punto viene a ser el poder de la mente que se va generando por medio de la atención, por medio de la concentración y por medio de la técnica más importante del yoga, que es la meditación. Ben, un equipo deste programa estivo en Vigo nunha das súas clases e ali filmou cousas que agora vostedes van ter ocasión de ver. O que está facendo agora mesmo Roberto chamase o saúdo do sol, non se chama así? Efectivamente. En que consiste? Pues se hace al principio de comenzar la clase, son una serie de movimientos continuados para precalentar el cuerpo, es un ejercicio de precalentamiento. Es eso, calentar los músculos para que luego en las asanas esos músculos estén más ejercitados para conseguir el movimiento. Entonces va a mover todo su cuerpo. Atención ao corpo e á mente, desenvolver o ser humano dun xeito pleno, global. Esa é a finalidade do yoga e é por iso polo que algúns o definen como a ciencia da vida. Os métodos e técnicas do yoga buscan mellorar o estado de saúde non só física, senón mental do individuo. Por iso, o obxectivo primario e ao mesmo tempo final desta ciencia é conseguir a conexión íntima entre a mente e o corpo. O primeiro paso, o máis básico, aprender a respirar. Es muy difícil sincronizar la respiración con el movimiento y hacer esa respiración amplia que él hace, ¿no? Pero se consigue. Durante todos os exercicios, durante a relaxación posterior, está descontrolando todo o tempo esa respiración, ¿no? Sí, bueno, en realidad el control de la respiración es un control de tu mente. Entonces, cuando eres capaz de concentrarte en la respiración, de controlar esa respiración, consigues una buena concentración mental y unha buena armonía mental. A meditación, unha das prácticas fundamentais do yoga, é un camiño para alcanzar outros niveis de consciencia da mente. É a partir de aí cando podemos abarcar a dimensión filosófica do yoga, coñecer a nosa mente e aprender a controlala para a vida cotiá. Es, yo diría que imprescindible.
porque el ser humano tendemos a estar alejándonos constantemente de nosotros mismos, haciendo múltiples cosas, y entonces nos vemos implicados en una, digamos, actividad febril. Y entonces es hora ya que aprendamos a recuperarnos a nosotros mismos, porque la vida, digo yo, debe tener un propósito y debe tener una razón. Y la razón no es verse permanentemente abocado a vivir estresado, angustiado, y que lleguen a generarse enfermedades múltiples, fundamentalmente degenerativas, que tienen que ver mucho con el estilo de vida. Mens sana, incorpore sano, tamén ten a versión inversa e complementaria. Unha mente sa crea un corpo sa. Medíteno. Pues aí estaba Manuel Agulla, Madana, nesta reportaxe nas súas clases de Vigo, e ademais Roberto, que é a persoa que neste momento está a facer outra postura tamén un tanto complicada para aqueles que non practicamos yoga, tamén que estaba nesa reportaxe. Pero eu preguntaría se é fácil combinar a xetreada vida occidental coa calma e esa paciencia oriental de onde provén o yoga. Bueno, primeramente tendríamos que aclarar algunos aspectos. A veces cuando uno habla de calma, calma no significa, digamos, estar adormecido. Todos los grandes yogis que yo conozco, todos los grandes maestros, son las personas más vitales, son las personas que empujan permanentemente a los demás a hacer cosas. Cuando hay una mente muy acelerada y muy agitada, es imposible tomar decisiones sabiamente, es imposible concentrarse porque la misma dispersión mental lo impide. Cuando hablamos de tranquilidad, nos estamos refiriendo a estar en el momento presente, que exista presencia mental en cualquier labor que uno desarrolle en su vida, en su trabajo, en su profesión, en su familia, en su vida social. Y eso es lo que genera gran poder mental. La mente vivimos en un estado de terrible dispersión, y tal dispersión mental es la primera causa, digamos, de enfermedad en el ser humano. El 70% de las visitas al médico serían innecesarias, porque corresponden ni más ni menos a ciertos estados de angustia, de temor y a ciertos estados de estrés fundamentalmente, ¿no? Quere vostede apuntar que a través da yogoterapia, por exemplo, evitaríamos moitas consultas ao psicólogo e ao psiquiatra? Indudablemente, porque tendemos a vivir siempre hacia afuera y nunca nos recuperamos a nosotros mismos. Somos unos perfectos ignorantes de nuestra propia existencia y de nuestro propio estado mental. Nos vemos implicados e involucrados en nuestras sensaciones mentales, pero nunca tenemos la capacidad de observarlas. Y si salimos a pasear, llevamos sobre nuestras espaldas las preocupaciones, no gozamos, no disfrutamos del paseo. Por eso la técnica de la presencia mental, yo me siento aquí ahora pues muy a gusto, porque estoy disfrutando del momento presente, entre otras razones, ya que no existe ningún otro momento en mi vida que no sea este. Entonces trato de integrarme, trato de enfocar, de canalizar mi energía a estos instantes y procuro por todos los medios de sentirme a gusto, primero conmigo mismo, y posteriormente todas aquellas funciones que yo realice en mi vida van a estar acordes con mi estado mental, que seré capaz de proyectar tal estado de acuerdo a cómo me encuentre, evidentemente. No obstante, tengo que decir que la yogoterapia es estudiada, por ejemplo, en Harvard. Yo tengo grandes amigos que, bueno, afortunadamente para ellos disfrutan y gozan de fama mundial, como la doctora Joan Borisenko de Harvard, como el doctor Benson, donde mediante el estudio de las técnicas de meditación, de relajación y yoga, pues uno puede observar cómo aquello que se consideraba incontrolable o incontrolable, que era el sistema nervioso autónomo, pues uno puede detener el corazón a voluntad. Uno, aun cuando fisiológicamente y médicamente parezca imposible, uno puede detener la circulación sanguínea, uno puede modificar los estados cerebrales, ¿no? Decía eu antes, cando facía a presentación, de que había persoeiros moi populares, moi coñecidos, que practicaban yoga. Hai actrices, constanos que, por exemplo, Verónica Forqué practica yoga. Que personaxes coñece vostede que practican yoga habitualmente? Toda la gente inteligente que yo conozco practica yoga. Y aquellos que son inteligentes, para hacerlo un poco más, debieron practicarlo. ¿Cuál es tu caso? El de otros muchas. Muchas gracias. Sí, Verónica Forqué practica yoga, Gemma Guillén Cuervo practica yoga, Javier Bardem practica yoga, las hermanas Koplovich practican yoga, el vicepresidente del gobierno, el señor Rato, practica yoga, Sting practica yoga, Butragueño practica yoga, Johan Cruyff practica yoga, en fin, el entrenador del Oviedo, Juan Manuelillo, practica yoga. Quiero decir que
múltiples personalidades en distintos ámbitos, digamos, de la vida, pues practican yoga. Falemos para aqueles que queiran iniciarse no yoga. Dentro dos días creo que se van a organizar uns cursillos en Vigo para iniciados ou para xente que quere realmente iniciarse no yoga, ¿no? Bueno, van a ser unas vacaciones de yoga Semana Santa en Vigo, además en un hotel cerca de la playa, y con la presencia de grandes amigos míos y grandes orientalistas, como es el caso de Ramiro Calle, como es el caso de Tomás Zarzo, un gran profesor de yoga en Oviedo, todo el equipo de nuestro centro de yoga. Y estas vacaciones son únicas en su género, porque ahí es donde uno puede realmente erradicar hábitos nocivos y negativos de su existencia y comenzar a darle prioridad a pensamientos mucho más poderosos e ir cultivando hábitos de naturaleza positiva que le permitan a uno disfrutar de la vida, no tanta tensión y tanta preocupación, puesto que de ser así, si uno no se cuida a sí mismo, acaba entregando su salud al médico, acaba entregando uno su mente al psiquiatra o al psicólogo, pues su espíritu al cura, su futuro al vidente, y uno se queda sin nada. Yo pienso que el yoga es la ciencia de la vida que trata de recuperar al propio individuo para sí mismo. Y como decía un gran filósofo, Krishnamurti, en la medida en que el individuo como tal va cambiando, la propia sociedad, que es el conjunto de individuos, irá cambiando y viviendo mucho más armoniosamente. Para que a información sexa completa, a persoa que teña interés en facer este cursiño... Pues gracias por concederme esta posibilidad de decirlo. En el Centro de Yoga Sananda de Vigo, teléfono, puedo decirlo, 22 73 21 22 7321, y es una oportunidad, yo diría que maravillosa, única, para disfrutar de la vida, mejorar la salud, prevenir distintas alteraciones, enfermedades, y adentrarse y profundizar en el mundo de la psique, de la mente, del cuerpo y, por qué no, del espíritu. Manuel Agulla, Madana, moitas gracias por estar aquí. Gracias tamén, Roberto. Gracias. Gracias por introducirnos un poquinho máis a través da televisión no mundo do yoga. Vexan vostedes, saiban vostedes, señoras e señores, que a través do yoga se pode mellorar a calidade de vida, porque se pode mellorar a saúde. E esa fusión, esa química que pode existir entre a mente e o corpo nos favorece. En fin, que vamos a seguir falando de mente, vamos a seguir falando